Buenas noches, estimados participantes. Damos inicio al tercer encuentro síncrono del trimestre 2026-1 para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este encuentro de aprendizaje es darles a conocer los detalles y especificaciones formales y de contenido de la actividad sumativa 3 que debe ser entregada en la semana 8, es decir, a partir del próximo lunes 9 de marzo hasta el domingo 15 de marzo, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 17 de marzo. Esto quiere decir que la actividad estará disponible para incorporar sus evaluaciones desde el lunes 9 de marzo hasta el martes 17 de marzo. Es un tiempo suficientemente amplio considerando que en las últimas semanas hemos tenido fallas de suministro eléctrico y conectividad de Internet, lo que les ha dificultado en ocasiones incorporar las tareas a tiempo. Entonces tenemos un lapso suficientemente prudente para evitarnos inconvenientes. Este espacio también es oportuno para notificarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 2, donde debían desarrollar una presentación acerca de los factores explicativos acerca de la personalidad y la enfermedad. Las observaciones del mismo la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar. Algunos de los que he corregido han sido excelentes y han desarrollado completamente todos los aspectos teóricos que se les indicó desarrollar para la unidad 2. Ahora bien, continuando con el objetivo de este encuentro síncrono, les hago saber que para esta tercera actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de evaluación la realización de un informe interpretativo. Esto basado en el contenido de la unidad 3, que tiene como propósito analizar los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad para el diseño de estrategias en salud mental. En este sentido, con el propósito de demostrar los conocimientos obtenidos en esta unidad, van a construir un informe escrito de tipo interpretativo, el cual se trata de un texto cuyo fin es comunicar informaciones relevantes y está especializado en el análisis y la interpretación de los hechos. Este informe debe contener la introducción, el desarrollo donde van a describir todos los elementos teóricos que les voy a mencionar y sus conclusiones. Por supuesto, debe estar sustentado con sus respectivas referencias bibliográficas. En este sentido, van a elaborar un informe interpretativo basado en el análisis de los siguientes aspectos teóricos. Recuerden que para hacer los análisis también debemos escribir lo que indica la teoría. Este análisis no es que ustedes van a cortar y pegar y emitir información sin sustento, sino que si ustedes van a hacer un análisis, debe comenzar por que ustedes describan lo que indica la literatura del área. Es decir, la identidad según fulanito es tal y tal, las relaciones interpersonales en los trastornos son tal y yo considero que tal y tal. Ese es el informe. Ahora, los elementos teóricos o los subtemas que se van a abordar en este informe interpretativo es el de la identidad y relaciones interpersonales en los trastornos de la personalidad, factores psicológicos en los trastornos de personalidad, factores sociales entre los trastornos de la personalidad, características de una personalidad sana y patológica, la definición de bienestar psicológico, el modelo multidimensional de bienestar psicológico de Carol Riff, evaluación del bienestar psicológico, características de una personalidad madura,
Deben describir la importancia de conocer los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de personalidad. En este informe deben basarlo, van a buscar no solamente los distintos manuales de psicología de la personalidad, sino también artículos académicos que pueden encontrar en la Revista Latinoamericana de Psicología, Papeles del Psicólogo, la revista de corte psicoanalítico como Apertura Psicoanalítica y otras publicaciones para realizar la investigación. De todos modos, en los recursos de consulta de la unidad 3 se les dejaron algunos materiales que pueden utilizar como recurso de apoyo para la realización de su informe. ¿Cuáles son las disposiciones de forma de este informe? Los resultados deben comunicarse por escrito, deben estar eh, estructurados en un documento de Word. Este informe debe contener una portada institucional. Esta portada institucional debe estar alineada con los elementos que se consideran en el Manual de Realización de Trabajos de Pregrado. Este material está alojado en el aula virtual. Una vez que ustedes entran en el aula virtual, antes de entrar en las unidades curriculares que ustedes están cursando, en la parte inferior derecha están todos estos materiales, incluido ese manual de realización de trabajos de pregrado. La portada institucional no lleva imágenes y debe mantener una homogeneidad. Todo el trabajo con respecto al estilo de letra, que es de Arial 12. El interlineado, por supuesto, sí cambia en la portada porque debe ser de un espacio, pero para el resto del trabajo debe ser un interlineado de 1,5. El desarrollo solamente debe contener entre 12 y 20 páginas. Quizás si se exceden, no hay ningún tipo de problema, pero obviamente no se van a exceder algo así como 40 páginas. O sea que puede ser hasta 25, máximo 30. Deben desarrollar todos los temas planteados, deben seguir las normas del manual de pregrado de la universidad y debe estar organizado en formato institucional. Este formato institucional se refiere al diseño de página y el diseño de página, el espaciado es de 3 centímetros el margen izquierdo e inferior y de 4 centímetros el superior y derecho. Ahora, con respecto a cuáles son los criterios formales de evaluación, aquí se va a evaluar la introducción. En esta introducción, ustedes van a describir el objetivo del informe y van a mencionar brevemente cuáles son los aspectos teóricos que ustedes van a abordar en este informe. Calidad de la información. Esto se refiere a que toda la información que esté plasmada en ese informe se corresponda con lo que indique la literatura del área de psicología de personalidad. La organización de la información. Esto de la organización de la información quiere decir que este informe debe contener apartados y subapartados. Por ejemplo, subtema, identidad y relaciones interpersonales en las relaciones interpersonales. Eso debe ser un apartado. Si ustedes hacen todo el informe en una redacción lineal, esto no se va a entender y se les va a penalizar en esta organización de la información. La conclusión. La conclusión del trabajo es un breve resumen de todos los elementos teóricos que se abordó en el desarrollo. Diagramas e ilustraciones. Al igual que en los trabajos anteriores, recuerden que el contenido de personalidad 2 es bastante complejo, denso y muy extenso. En este sentido, pueden utilizar ilustraciones o diagramas relacionados con los aspectos que vayan a abordar, pero también pueden hacer síntesis o cuadros sinópticos acerca del subtema que ustedes estén desarrollando para apoyar la descripción de lo que ustedes estén plasmando en el desarrollo de su informe. Por supuesto, la redacción y la ortografía. Este trabajo debe entregarse desde el
9 de marzo hasta el 15 de marzo. Ahora, hablemos brevemente de lo que es el contenido teórico a desarrollar en la unidad 3. En primer lugar, abordaré cómo la identidad y las relaciones interpersonales son aspectos que influyen en la información, en la formación de estos trastornos desde cada uno de los enfoques teóricos. Lo vamos a comenzar definiendo para recordar qué es identidad, que además lo vieron brevemente en el trabajo de la unidad 2. La identidad es un término psicológico que viene a definir cómo las personas construimos una representación mental de nosotros mismos a través del tiempo y en diferentes lugares y contextos. Básicamente refleja el conjunto de valores, metas, preferencias, necesidades, sentimientos y actitudes a partir de las cuales el individuo dota de un significado primordial a su existencia y su proyecto de vida. La identidad implica, por tanto, una reflexión trascendental sobre lo que uno considera ser, de manera que no se vive sin más en una especie de presente constante, sino que un pasado rememorado, momento vigente y futuro proyectado se alinean en una especie de continuo histórico que cobra sentido para la persona a lo largo de su vida. Asimismo, la configuración de la identidad permite establecer como propias de una misma persona actuaciones muy dispares en diferentes ambientes, de manera que sienta ser la misma persona a pesar de de las aparentes contradicciones en su modo de proceder. En conjunto, el desarrollo de la identidad facilita que el ser humano pueda tener un sentido de pertenencia sobre su propia existencia en un constructo que se mantiene relativamente a lo largo del tiempo a través de frases como yo soy tal cosa o es propio de mí XX rasgo. La alteración de la identidad viene a considerarse como un síntoma crítico de varios trastornos de la personalidad, como pudimos ver en la unidad 1 y en la unidad 2 con el trastorno de personalidad disociativo, en particular del trastorno límite de la personalidad. Este síntoma de la alteración de la identidad se caracteriza por una autoimagen marcadamente inestable y una percepción fragmentada del yo. Las personas con alteración de la identidad a menudo sienten que carecen de una identidad consistente, lo que les genera creencias, objetivos y rasgos personales fluctuantes que cambian radicalmente según el entorno social donde se desenvuelva el individuo. Las consecuencias de estas perturbaciones pueden ser graves, ya que generan dificultades significativas para mantener relaciones personales y establecer límites. Las personas pueden tener dificultades para comprometerse con sus propios valores y decisiones, lo cual va a contribuir a una sensación general de vacío, que es un síntoma clínico del trastorno límite de la personalidad y confusión sobre su identidad. La presencia o ausencia de una identidad normal es la difusión de la identidad. Esta es una característica fundamental y que es común a todos los trastornos graves de la personalidad, más importante y relevante etiológica y sintomáticamente. Se define el concepto de identidad en relación con las características del desarrollo de la personalidad, entendiéndose como parte de esa evaluación diagnóstica que se hace de los trastornos de la personalidad. Cuando hablamos de este concepto, no lo podemos embarcar solamente desde una sola perspectiva. Si nosotros lo hablamos desde el enfoque psicodinámico, pues la identidad se formaría a través de la interacción entre las instancias conocidas como el yo, el ello y el superyo, donde las relaciones interpersonales tempranas en la primera infancia van a influir en la formación de la personalidad. Conflictos no resueltos, experiencias traumáticas en la primera infancia, como las situaciones de abandono, negligencia, abuso,
pueden llevar a distorsiones en la identidad y por ende en las relaciones interpersonales. Los mecanismos de defensa mayormente presentes en donde hay un conflicto de identidad para evitar el dolor emocional se encuentran la represión y la negación. Por ejemplo, una persona que tenga un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad puede haber experimentado, como lo vimos al inicio con la etiología, abuso emocional en la primera infancia, lo que puede llevar a una identidad fragmentada y dificultades en las relaciones interpersonales. Desde el enfoque cognitivo-conductual, la identidad se forma a través de patrones de pensamiento y comportamiento aprendidos en el entorno donde se crió esta persona. Las relaciones interpersonales van a verse influenciadas por algo denominado esquemas cognitivos, que tienen que ver con los procesos cognitivos en la formación de la personalidad y las habilidades sociales. Los pensamientos y los comportamientos disfuncionales pueden perpetuar estos patrones negativos que se transforman en lo que son los trastornos de personalidad, donde no podemos dejar de mencionar la influencia de lo que es el aprendizaje social y el modelado de comportamientos. Por ejemplo, una persona o un individuo que tenga un trastorno de personalidad antisocial puede haber aprendido e internalizado patrones de comportamiento agresivo a través de la observación y por el reforzamiento de su entorno. Desde una perspectiva humanista, la identidad se forma a través de la búsqueda de significado y propósito. Las relaciones interpersonales se centran en aspectos como la empatía, la autenticidad y la conexión. La incongruencia entre la imagen ideal y la imagen real, esto va a alterar ese concepto de identidad y va a llevar a conflictos internos. En este enfoque humanista son importantes elementos como la autorrealización y el crecimiento personal. Por ejemplo, una persona que tenga un diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista puede estar buscando constantemente la validación externa para compensar su sentimiento interno de inadecuación. Perdón, en cada punto investigado lleva un análisis, sí. O sea, tú describes lo que indica la teoría y el análisis va a consistir en que tú emitas tu opinión acerca de lo que indica cada enfoque. En ese sentido es interpretativa. Bueno, sí, yo considero que la perspectiva cognitivo-conductual es lo que más se acerca a lo que propone los manuales diagnósticos acerca de los trastornos de la personalidad. O me parece interesante la perspectiva psicodinámica en relación con el tema de cómo se forma la identidad en los trastornos. Cada uno de estos enfoques teóricos va a ofrecer una perspectiva única sobre cómo la identidad y las relaciones interpersonales van a contribuir a la formación en los trastornos de personalidad, recordando que estas relaciones interpersonales tienen que ver en la manera en que nos vinculamos, no solamente con las amistades, sino en las relaciones laborales, académicas, con la familia, en las relaciones de pareja y con los hijos. Una comprensión integral de estos factores va a guiar la intervención y un tratamiento efectivo. Ahora, ¿cómo se afecta la identidad en cada uno de los trastornos de personalidad según distintos enfoques teóricos psicológicos? Si hablamos del trastorno de personalidad paranoide, desde el enfoque psicodinámico se observa que hay una identidad fragmentada y distorsionada debido a experiencias traumáticas y conflictos no resueltos. Desde el enfoque cognitivo-conductual hay patrones de pensamiento paranoides y comportamientos defensivos. Desde la perspectiva humanista hay una búsqueda de control y de poder para compensar sentimientos de inseguridad. Si hablamos del trastorno de personalidad esquizoide,
desde la perspectiva psicodinámica, se considera que la identidad está aislada y desconectada debido a dificultades en la formación de las relaciones objetales. Desde la perspectiva cognitivo-conductual, hay dificultades en la interpretación de señales sociales y patrones de comportamiento evitativo. Desde el punto de vista humanista, hay dificultades en la búsqueda de significado y propósito debido a la desconexión emocional. Si hablamos del trastorno de personalidad esquizotípico, desde una perspectiva psicoanalítica, hay una identidad fragmentada y distorsionada debido a experiencias traumáticas y conflictos no resueltos. Desde el enfoque cognitivo-conductual, hay patrones de pensamiento y comportamiento extraños y desorganizados. Desde el enfoque humanista, hay dificultades en la búsqueda de significado y propósito debido a la desconexión tanto emocional como cognitiva. Si hablamos del trastorno de personalidad antisocial, desde lo psicodinámico, la identidad es agresiva y manipuladora debido a experiencias traumáticas y conflictos no resueltos. Desde la perspectiva cognitivo-conductual, se dice que en el trastorno de personalidad antisocial hay un aprendizaje de patrones de comportamiento agresivo y de falta de empatía. Desde lo humanista, hay falta de conciencia moral y búsqueda de poder y control. Si hablamos del trastorno de personalidad límite o borderline, hablamos que desde el enfoque psicodinámico la identidad está fragmentada y distorsionada debido a experiencias traumáticas tempranas y conflictos no resueltos. Desde lo cognitivo-conductual hay patrones de pensamiento y comportamiento impulsivos y emocionalmente intensos. Desde la perspectiva humanista hay búsqueda de validación y conexión emocional para compensar esos sentimientos de vacío. En el trastorno de la personalidad histriónica, la, desde el enfoque psicodinámico, la identidad es dramática y necesita de atención. Desde lo cognitivo-conductual hay patrones de pensamiento y comportamiento dramáticos y exigentes. Si hablamos desde el enfoque humanista, la búsqueda de atención y validación están presentes para compensar sentimientos de inadecuación. En el trastorno de personalidad narcisista, desde lo psicodinámico, hay una identidad grandiosa y necesitada de admiración. En lo cognitivo-conductual hay patrones de pensamiento y comportamientos grandiosos y explotadores. Desde la perspectiva humanista, hay búsqueda de poder y control para compensar estos sentimientos de inadecuación. Si hablamos del trastorno de personalidad evitativo, desde lo psicodinámico, la identidad es insegura y evitativa. Lo cognitivo-conductual, patrones de pensamiento y comportamiento evitativos y temerosos. Y desde el enfoque humanista, dificultades en la búsqueda de significado y propósito debido a la evitación de situaciones sociales. Si hablamos del trastorno de personalidad dependiente, a nivel psicodinámico, la identidad es insegura y necesitada de apoyo. Desde lo cognitivo-conductual, hay patrones de pensamiento y comportamiento dependientes y sumisos. Desde la perspectiva humanista, hay búsqueda de apoyo y protección para compensar sentimientos de inadecuación. En el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, desde lo psicodinámico, hay una identidad perfeccionista y controladora. Desde lo cognitivo-conductual, hay patrones de pensamiento y comportamiento perfeccionistas y ritualistas. Desde lo humanista, hay búsqueda de control y perfección para compensar esos sentimientos de inadecuación. Ahora bien, cuando hablamos de los factores psicológicos que inciden en la aparición y desarrollo de los trastornos de la personalidad, estos van a variar de acuerdo a los distintos enfoques teóricos desde donde se aborde. A continuación voy a mencionar algunos de los factores más relevantes. Si em, lo abordamos desde el enfoque psicodinámico, hay presente conflictos intrapsíquicos y la presencia del mecanismo defensivo denominado represión, experiencias traumáticas en esa primera infancia, sobre todo como mencioné anteriormente, situaciones de abuso, negligencia, de maltrato. Em,
hay la presencia de relaciones objetales en conflicto o disturbadas, falta de resolución de etapas del desarrollo, mecanismos de defensa primitivos e inmaduros. Si hablamos desde el enfoque cognitivo-conductual, los factores psicológicos que incidirían en la aparición de los trastornos de la personalidad está la presencia de patrones de pensamiento distorsionados, aprendizaje de comportamientos disfuncionales, modelado y refuerzo de conductas problemáticas, falta de habilidades sociales y emocionales, exposición a estresores y situaciones críticas. Desde, lo, desde el enfoque humanista hay falta de autenticidad y congruencia, dificultades en la búsqueda de significado y propósito, incongruencia entre la imagen ideal y la imagen real, falta de empatía y conexión con otros, dificultades en la autorrealización. Si abordamos los factores psicológicos desde el enfoque biopsicosocial, entonces estaríamos hablando de factores genéticos y neurobiológicos, y cuando hablamos de estos factores neurobiológicos, nos estaríamos enfocando en lo que es eh, hay una disfunción en ciertas áreas del cerebro, por ejemplo, en el sistema límbico, en la corteza prefrontal, que daría lugar a la aparición de los trastornos de personalidad. La exposición a estresores ambientales, llámese situaciones de caos, situaciones de guerra, pandemia, desplazamientos forzosos, entre otros. Está la interacción entre los factores biológicos y psicológicos, la influencia cultural y social, el acceso o no a recursos y apoyo social. Si estamos hablando desde un enfoque evolutivo, entonces tendremos que tomar en consideración lo que son las experiencias tempranas, las etapas del desarrollo y las transiciones, la influencia de la familia y la comunidad, el aprendizaje y modelado de comportamientos, así como la adaptación y la resiliencia. Si hablamos desde un enfoque neuropsicológico, debemos considerar lo que es el funcionamiento cerebral y las estructuras neuronales, como les mencioné, los neurotransmisores y la regulación emocional, la presencia de lesiones cerebrales y otros trastornos neurológicos, la influencia del trastorno por consumo de sustancias o sustancias psicoactivas, factores genéticos y hereditarios. En lo que se refiere a los factores sociales que inciden en la aparición y desarrollo de los trastornos de la personalidad, igualmente estos van a variar de acuerdo con los distintos enfoques. Si hacemos el abordaje desde el enfoque psicodinámico, entonces vamos a tener que una de las causas o de los factores sociales que inciden es la presencia de familias disfuncionales con dinámicas conflictivas o caóticas, relaciones objetales en disturbio, experiencias traumáticas en la infancia, como puede ser la presencia o ausencia de figuras parentales significativas, falta de apoyo emocional y modelado de comportamientos problemáticos. Desde el enfoque cognitivo-conductual hay aprendizaje de comportamientos disfuncionales, modelado y refuerzo de conductas problemáticas, falta de desarrollo de habilidades sociales y emocionales, exposición a situaciones de alto estrés psicosocial, influencia de la cultura y la sociedad. Si lo hablamos desde el enfoque humanista, igualmente hay falta de autenticidad y congruencia, dificultades en la búsqueda de significado de propósito, falta de empatía, dificultad en la autorrealización. Desde el enfoque psicosocial, pues esa exposición a estresores ambientales, esa interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales, la influencia de la cultura, la educación y la sociedad y el acceso o no a los recursos. Sobre todo hay algunas condiciones o trastornos de la personalidad que podrían derivarse de estar expuesto a esos ambientes donde hay altos niveles de violencia. Si hablamos del enfoque evolutivo, las experiencias tempranas, la influencia de la familia, de los estilos de crianza, de los patrones relacionales, del desarrollo de habilidades adaptativas.
desde el enfoque neuropsicológico, pues no podemos obviar lo que es la influencia también de los factores genéticos, los factores hereditarios, el funcionamiento cerebral y las estructuras neuronales. Algunos factores adicionales que pueden influir en la aparición y desarrollo de los trastornos de personalidad y que están también inmersos desde algunos enfoques son las situaciones de extrema pobreza y desigualdad social, las situaciones de discriminación y marginación, el estar expuesto a situaciones de violencia y abuso durante los primeros años de la etapa del individuo, los cambios sociales y culturales a los que hemos estado expuestos, sobre todo ahorita que hablamos ese tema de eh, político-social, como los presos políticos, cuando estuvimos en la situación de pandemia, el estar en situaciones de incertidumbre durante tanto tiempo, el acceso limitado a la educación, pocas redes sociales y falta de apoyo de la comunidad. Ahora, con respecto a lo que son las características de una personalidad sana y una personalidad patológica, también es importante que lo abordemos. Eh, si nosotros hablamos desde la perspectiva de la personalidad, entonces tendríamos que esto es un comportamiento desadaptativo, pero también tiene que ver con vamos a decir, el contexto social más allá de lo regional, pues es algo que está extendido, no es algo nuevo, es algo que ha venido, vamos a decir, popularizándose, que en algún momento fue como un boom, pero es que sí, si nosotros lo analizamos desde la perspectiva de la personalidad, pues estaríamos hablando que hay una alteración de los procesos de la identidad. Entonces, sí entraría, si cumple con todos los criterios diagnósticos de la alteración de la identidad. Ahora, cuando nosotros hablamos del concepto de personalidad sana y patológica, también es importante que lo abordemos desde los distintos enfoques teóricos en psicología de la personalidad. De una manera general o desde el enfoque psicodinámico, que es el que da una respuesta, vamos a decir, con mayor riqueza, ¿ok? Desde lo integral, estaríamos hablando que hay una integración de la personalidad, que eso ya lo vimos en Psicología de la Personalidad 1. De acuerdo a las perspectivas psicodinámicas, hay un equilibrio entre las estructuras o las instancias conocidas como yo, que es el principio de realidad, el ello, que es el principio de la fantasía, y el superyo, que es esta instancia moral que nos permite la internalización de las normas. Hay una capacidad para manejar conflictos y emociones y hay la presencia de relaciones objetales saludables. Cuando hablamos de estas relaciones objetales, son estas relaciones afectivas o las relaciones que establecemos con nuestras figuras de apego más cercanas. Ahora, cuando hablamos de personalidad patológica, pues hace la definición de los trastornos de la personalidad según el Manual Diagnóstico de CM5, según el Manual Diagnóstico CIE-11. Hablamos de que hay conflictos intrapsíquicos no resueltos, está el uso de mecanismos de defensa primitivos como la represión y la negación, hay dificultades en la regulación emocional y hay disturbios en estas relaciones objetales o las relaciones interpersonales. De acuerdo a Sigmund Freud, ustedes saben es el padre del psicoanálisis, un indicador clave de la personalidad sana es la capacidad de amar y trabajar, que son indicadores a su vez de madurez emocional y psicológica, pues la capacidad de amar remite al hecho de desarrollar relaciones interpersonales significativas y satisfactorias, incluyendo esta capacidad de experimentar amor y afecto hacia los demás. La capacidad de trabajar
Se refiere al hecho de hacerlo de manera productiva y satisfactoria, lo que a su vez implica encontrar la pertinencia de tener un significado y propósito en la vida. Y si lo hablamos en otros términos, como lo hace la terapia de aceptación y compromiso, sería pues vivir aquella vida que merece la pena ser vivida, donde hay una satisfacción personal en todas las áreas donde nos desenvolvemos. Desde el enfoque cognitivo-conductual, cuando hablamos de una personalidad sana, estaríamos hablando que ésta se caracteriza por un pensamiento racional y realista, no positivo, realista. Realista quiere decir que la persona acepta su realidad tal cual y como se presenta, con sus aspectos negativos y con sus aspectos positivos. Una personalidad sana desde el enfoque cognitivo-conductual implica que sus comportamientos son adaptativos y funcionales. Si nosotros nos remitimos a la pregunta que tú me estás haciendo de los Therian, entonces aquí estaríamos hablando de un comportamiento desadaptativo y no funcional. Esta personalidad sana debe estar caracterizada por adecuadas habilidades sociales, es decir, esta capacidad para establecer adecuadas relaciones interpersonales, pero también habilidades emocionales que incluyen la autorregulación emocional, pero también la conductual, y que exista una capacidad para aprender y cambiar. Ahora, desde el enfoque cognitivo-conductual, tendríamos que una personalidad patológica estaría caracterizada por una serie de patrones de pensamiento distorsionados, y cuando hablamos de distorsionados es que las personas tienden a distorsionar la percepción de la realidad. No la ve tal como se presenta, sino la ve de acuerdo a su representación de la realidad, pero lo hace de manera distorsionada. Entonces aquí entramos en la patología. Recuerden que si nosotros nos vamos al concepto de los trastornos de personalidad, deben estar afectadas el área de la afectividad y de la cognición. Cuando hablamos de pensamiento, entonces esta cognición es lo que prevalece. La personalidad patológica desde el enfoque cognitivo-conductual está caracterizada por comportamientos disfuncionales y problemáticos, donde hay dificultades en esa regulación de la respuesta emocional, falta de habilidades sociales y emocionales. Si nos vamos al enfoque humanista, estaríamos hablando que una personalidad sana se caracteriza por una persona con rasgos de autenticidad y congruencia. Esta congruencia es entre lo que piensa, entre lo que siente y lo que hace, donde hay una búsqueda de significado y propósito, donde hay esa capacidad de desarrollar empatía y conexión con los otros, donde hay ese propósito de autorregulación, perdón, de autorrealización y de crecimiento personal. Desde el enfoque humanista, una personalidad patológica estaría caracterizada por falta de autenticidad y congruencia, dificultad en la búsqueda de significado, hay una incongruencia entre la imagen ideal y la imagen real, falta de empatía y conexión con otros. Si nos vamos al enfoque biopsicosocial, entonces una personalidad sana estaría caracterizada por un equilibrio entre los factores biológicos, psicológicos y sociales que la conforman. Hay capacidad de adaptación y estas habilidades de resiliencia, que es esa capacidad de salir fortalecido ante las adversidades, que tenga y utilice además estos recursos y su red de apoyo social, y que además tenga un funcionamiento cerebral saludable o funcional. Em, si hablamos de la personalidad patológica desde este enfoque biopsicosocial, hay un desequilibrio entre los factores biológicos, psicológicos y sociales que integran este concepto. Hay la presencia de vulnerabilidad a estresores y situaciones críticas, falta de acceso o recursos y apoyo social, y puede haber funcionamiento cerebral alterado. Si hablamos desde un enfoque evolutivo, en una personalidad sana, hay un desarrollo relativamente saludable o adaptativo en las distintas etapas del ciclo vital, hay capacidad de adaptación y resiliencia, hay una buena capacidad de aprendizaje y de crecimiento,
y la presencia de relaciones saludables. Al contrario, una personalidad patológica estaría caracterizada por la presencia de dificultades en el desarrollo en algunas de las etapas del ciclo vital, falta de adaptación y escasa resiliencia, dificultad en esos procesos de aprendizaje y crecimiento, además de la presencia de relaciones problemáticas. Todos estos disturbios en la personalidad nos va a llevar a lo que se denomina bienestar psicológico, entendiendo bienestar psicológico como un concepto amplio y complejo que ha sido estudiado por distintos autores en el campo de la psicología, pero que ha sido, vamos a decir, mayormente divulgado a través de Carol Riff, que es una de las principales investigadoras de este tema. Según esta autora, el bienestar psicológico se va a definir como el esfuerzo de perfeccionarse y la realización del propio potencial. Este concepto está centrado en el desarrollo personal y la capacidad de afrontar las demandas y desafíos de la vida de manera efectiva. Si nosotros nos vamos a los enfoques, esto estaría mayormente alineado con el enfoque humanista. Esta autora, Carol Riff, propuso un modelo multidimensional de bienestar psicológico y que está formado por 6 dimensiones. Estas dimensiones son la autoaceptación, las relaciones positivas, el dominio del entorno, el propósito en la vida y el crecimiento personal. Em, Con respecto a lo que es la autoaceptación, estaríamos hablando que esto se refiere a esa satisfacción que tiene el individuo consigo mismo y con las capacidades que tiene. Cuando hablamos de relaciones positivas con los otros, esto se refiere al hecho de poder establecer y mantener en el tiempo relaciones interpersonales saludables y significativas. La autonomía, esto es la capacidad o desarrollar esa individualidad que le va a permitir tomar decisiones de manera adecuada de acuerdo a sus propios valores y metas personales. El dominio del entorno, que tiene que ver con ese sentido de dirección y significado en la vida. El crecimiento personal es esa búsqueda continua de desarrollo personal. Es importante también que, aparte de definir el bienestar psicológico, conocer este modelo multidimensional de bienestar psicológico, nos vayamos pues a lo que es la evaluación del bienestar psicológico. Y esta evaluación de bienestar psicológico se refiere a esta escala que fue propuesta por esta autora Carol Riff, la escala de satisfacción con la vida de Ed Diener, el cuestionario de bienestar psicológico realizado por David Goldberg y la escala de bienestar subjetivo de Ed Diener. También está el cuestionario de salud general de John Ware. Entonces, tenemos distintos autores aparte de Carol Riff. Ahora, ya para ir cerrando, es importante que profundicen en lo que son las características de la personalidad madura, que tiene que ver con el logro de características, rasgos y habilidades que le van a permitir a los individuos interactuar de manera efectiva con su entorno y con los demás, y que incluyen una serie de rasgos que, si uno los menciona, pareciera fácil, pero que en la práctica de nosotros como personas y en ese patrón de funcionamiento que tenemos en todas nuestras áreas es difícil de lograr. Tenemos la autoconciencia, que esto es el conocimiento que tenemos, como lo dije, de nuestras propias fortalezas, pero también de nuestras debilidades y áreas de mejora. La autorregulación, que tiene que ver con esa capacidad de poder gestionar tanto nuestros pensamientos, nuestras emociones, como nuestro comportamiento. La empatía, que no es solamente esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, sino que está mediado por la empatía cognitiva, que es poder entender y comprender cómo piensa el otro.
La empatía emocional, eso sí es, me pongo en los zapatos del otro, pero para entender cómo se siente. Y la preocupación empática, que sería que aparte de que yo logre entender cómo piensa y cómo sienta, yo sienta la necesidad de ayudar a la otra persona, aún a pesar de lo que piensa y lo que siente. Eso implica un componente de aceptación y de compasión. Comunicación efectiva, que tiene que ver no solamente con la asertividad, sino esa capacidad de lograr comunicar nuestras ideas de de una manera ajustada a la realidad y de la mejor manera posible. La responsabilidad por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, por la expresión de las respuestas emocionales y por nuestro comportamiento. Además de la flexibilidad, que tiene que ver no solamente con la flexibilidad cognitiva, sino por la flexibilidad emocional y esa capacidad de adaptarnos a distintas circunstancias, donde tiene que ver esta adaptabilidad, que es lograr desarrollar estilos de afrontamiento o mecanismos de defensa adaptativos o saludables. La resiliencia, que ya sabemos es esa capacidad de salir fortalecidos de las situaciones adversas. La integridad. Esta integridad tiene que ver con nuestros valores, es decir, que yo voy a actuar de manera coherente entre lo que piensa, lo que sienta y lo que actúa. Tener sentido del humor, esto es un rasgo de personalidad madura, y tener integridad. Esta personalidad madura va a estar influenciada por distintos factores. Estos distintos factores están relacionados con nuestras experiencias, con el nivel educativo y con un nivel de reflexión personal que tiene que ver además con un desarrollo moral que en una personalidad evolucionada pues se logra los últimos estadios. Con esta breve descripción, damos por culminada esta tercera actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Este es el momento para las preguntas, dudas, comentarios, reflexiones acerca del estilo de hacer la tarea, del material, alguna otra inquietud que tengan. Puedes hacer uso del chat igualmente. Si quizás en este momento no surgen dudas, sino en el transcurso en que estés haciendo la actividad, pues me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual, que yo a la brevedad posible les doy respuesta a su planteamiento. ¿Alguna duda? Ok, siendo que no hay más dudas, damos por culminada esta tercera actividad. Muchas gracias por su asistencia y participación. Hasta el próximo encuentro. Feliz noche y éxito en la tarea.